Hechos 17, versículos del 16 al 34. Pablo en Atenas. Bueno, una de las cosas que nosotros hoy queremos hablar nuevamente es acerca del Evangelio. Y hemos titulado el sermón Siguiendo el camino del Evangelio. Siguiendo el camino del Evangelio. Nos encontramos acá en la Biblia, en un pasaje donde vemos a Pablo predicando el Evangelio en uno de los lugares más, por decir, cultos de la antigüedad, la Atenas. La Atenas, el lugar de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, de los grandes pensadores, el lugar donde había gente dedicada a sembrar escuelas de pensamiento. Estoicos, epicúreos, con sus filosofías propias del asunto, filosofías que no se quedaron en la antigüedad, sino que se han traspasado de mente en mente, de ideales ideales, y hoy por hoy todavía tenemos la influencia de estas escuelas, influencias muy interesantes. Por ejemplo, los epicúreos que no creían en un Dios creador, ellos creían solo en los átomos y demás. Ellos no creían que había vida después de la muerte. Inclusive estos solo se dedicaban a vivir su vida teniendo la mayor cantidad de experiencias placenteras posible. Ellos decían, lo único que importa en la vida, el fin último es agarrar todo el placer que tú puedas. Vivir lo más cómodo posible, todo el placer. Y lo demás, bueno, pues cuando se termine, se terminó todo y ahí terminamos. Bueno, por supuesto que eso se parece mucho a muchísimas filosofías y más que eso, se parece mucho a muchísimas opiniones de mucha gente hoy día, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, yo he visto que hasta entre cristianos muchas veces pensamos de esa manera y decimos, no coja mucha lucha, que lo que hay es que disfrutar la vida, que la vida se va a acabar y la vida es una sola y toda esa historia que le ponen a uno en la cabeza. Y los padres, por ejemplo, crecieron con limitaciones y cosas, entonces dicen, bueno, pues que los hijos hagan lo que no pudimos hacer. ¿Ves? Que hagan lo que no pudimos hacer, que y ya después que se acuerden de Dios cuando sea un poquito más viejo, porque así al final pueden usar su juventud de la forma más placentera posible. También están los estoicos, estos son un tipo de pensadores diferentes. Ellos lo que les interesaba era la moralidad, ellos lo que les interesaba era las virtudes, y estos confundían un poco a los cristianos porque ellos se involucraban y se hacían parecer como personas cristianas, pero a diferencia de los cristianos, ellos no tenían una fe en Dios. O sea, esto todavía eran personas morales, todavía buscaban ciertas virtudes, querían vivir de una manera honrosa, pero no tenían su fe en Cristo. Entonces, también se parece a mucho de lo que hoy vivimos. Nos encontramos gente que tiene una vida bastante moral, gente de buenas costumbres, pero al final personas que no han puesto su fe, su confianza en la persona de Jesús. Entonces nosotros en esta tarde queremos tener una enseñanza, la vamos a compartir, y la enseñanza es que el Evangelio muestra a Dios de forma extremadamente clara. Y eso es lo que nosotros vamos a manejar hoy, basado en esta experiencia que tuvo el apóstol Pablo, que cuando llegó a Atenas, para muchos era la ciudad de la iluminación. Por ejemplo, si tú querías tener en la antigua Roma un hijo que fuera político, senador o alguna cosa así, tú pues ibas y buscabas a un filósofo. Y este filósofo iluminaba el entendimiento de este hijo tuyo y lo hacía alguien capacitado para poder dirigir a otros. Al punto que hoy por hoy hay un contacto muy estrecho entre lo que era antigua filosofía sofista y lo que hoy son los abogados. ¿Verdad? Es muy parecido, les voy a explicar por qué. Porque los sofistas antiguos, ellos decían, nosotros dominamos el verbo, el conocimiento, la expresión y el convencimiento. Nosotros somos capaces de establecer ciertos patrones, ciertos elementos y convencerte
de que algo es verdadero. Y una vez que tú estés capacitado para decir, sí, es verdad, lo entiendo, es correcto, entonces ellos dicen, nosotros también estamos capacitados para contradecir todos esos elementos y volverte a convencer de que lo que tú habías creído como verdadero ahora es falso. Entonces ellos jugaban con el pensamiento, con la manipulación, con las palabras. Y si tú quieres ver algo cercano a eso, un abogado. Hay veces que hay juicios que tú no entiendes. Hay un juicio ahora mismo muy famoso que es el juicio de P. Diddy. No entiendo cómo se puede tener abogado a esa altura de situaciones. ¿No? Es una cosa increíble. Tú miras ahí las noticias y tú estás viendo ahí como que tienen abogados, que dice que es inocente y todo eso. Y tú dices, bueno, es un trabajo, es una manera de ganarse la vida y seguramente estudiaron para cosas como esas. Y yo sé que viene desde la antigüedad porque lo más cercano a eso son los sofistas. Entonces, cuando nosotros pensamos en Atenas, pensamos en los filósofos, pensamos en el apóstol Pablo en ese lugar, estamos viendo a Pablo entrar en la cuna de la inteligencia, en lo que es la iluminación del ser humano, lo más humanista que tú te podías encontrar en la antigüedad. Para los hombres según el mundo, pero para Pablo era un lugar extremadamente tenebroso, extremadamente oscuro, extremadamente alejado de Dios. Y si leemos la historia completa, nos vamos a dar cuenta que Pablo llegó allí y ahí se encontró con estas escuelas de pensamiento, con estas personas, e incluso estas personas que estaban en ese lugar, les interesaba adquirir conocimiento. Y cuando vieron a Pablo hablar, le dijeron, espérate, no habíamos oído cosas como esas. Necesitamos escucharte. Necesitamos saber puro entendimiento intelectual. Nada de conversión, nada de entrega, nada de conocimiento espiritual, todo puramente intelectual. Entonces Pablo, que era un hombre, había vivido, por ejemplo, en varias culturas, cultura hebrea, cultura grecolatina, romana, conocía varios idiomas, no era cualquier persona, era una persona que conocía arameo, porque de esa manera leía las escrituras del Antiguo Testamento, conocía hebreo, porque esa era la lengua de sus parientes, conocía latín, porque además era el lenguaje de la negociación, y conocía griego porque era el lenguaje de las ciudades y metrópolis que se encontraba en sus viajes misioneros. Llegó allí y cuando vio aquel lugar y lo consideró que era extremadamente oscuro, bueno, pues trató de llevar y aportar a ese lugar lo único que podía traer liberación, lo único que podía traer claridad, disipar las tinieblas y lo único que podía traer salvación, que es el Evangelio. Así que hoy por hoy, yo sé que algunos de nuestros muchachos están en la universidad y todo eso, ahí está Josué, y tengo los otros que están trabajando y estudiando y todo. No importa si son profesores de superquímica, supermatemática o lo que sea. Una fórmula matemática no resuelve un problema personal. Una fórmula matemática no sirve para resolver una depresión. El único que puede dar salvación es Cristo. Lleven el Evangelio donde quiera que estén y hablen del Evangelio donde quieran que estén, porque lo único que puede iluminar un lugar, una persona, es el Evangelio de Dios. Cuando yo era al principio pastor, hace muchos años, esta semana yo estaba leyendo ahí algunas biografías, no quiero criticar nada, pero últimamente las biografías de pastores están un poco raras, porque yo soy graduado de no sé dónde, no sé qué, o no soy graduado, no sé nada. Pero cuando yo comencé, uno de los problemas que yo tenía muchas veces era que se me enfrentaban problemas matrimoniales, problemas familiares, y yo quería resolverlos. O sea, yo tenía toda la intención de resolverlo. A mí me daban ganas de coger a la esposa, abrirle la cabeza y arreglarle así con la mano
y coger al esposo, abrir la cabeza, sacarle todo lo que tenía ahí echado a perder y meterle cosas buenas, cerrar las dos cabezas y unirlos. Eso quería hacer yo. Pero fue un fracaso, porque con el tiempo me di cuenta que yo usaba la Biblia como un pretexto, pero quería implementar técnicas humanas para resolver los asuntos de las personas y sacarlos de la oscuridad. Entonces, para mí el evangelio era algo aparte. Era el evangelio para salvación, pero para los demás problemas, bueno, nos leíamos un libro de psicología, de todas las boberías esas. Yo me estudié, por ejemplo, a Sigmund Freud, que por poco me vuelve loco, porque él está más loco que yo. Me estudié a varios, bueno, una locura. El caso es que no íbamos a ninguna parte y no llegábamos a ningún lado. Después comenzaron a crecer estos muchachos, sobre todo este que está ahí ahora en la pantalla, en la cosa esta, empezó a crecer y me acuerdo que un día se fue para la escuela y era un niño santo. Cuando viró me mandaron un niño diablo. Entró por el pasillo de la iglesia diciendo todas las malas palabras que usted se puede imaginar, cantándolas y gritándolas. Y entonces tenía un hermano, el tesorero de la iglesia a mi lado, yo iba a ir a buscarlo. Iba a ir arriba de él y me dijo, no, calmado, esto no es así. Esto es a base de conversación, de oración y de evangelio. Y por primera vez me dejó pensando. Porque yo dije, ¿qué tiene que ver el evangelio con el comportamiento de mi hijo? Si mi hijo tiene 5, 6 años, 7 años tiene. ¿Qué tiene? 6 años tenía, 5. ¿Qué tiene que ver el evangelio con esto? Ahí aprendí por primera vez que el comportamiento de nuestros hijos es naturalmente malo. Lo que es antinatural es que se porten bien. Si tú ves a un niño que se porta bien, te tienes que erizar. Algo pasó. Pero naturalmente tienen la tendencia al mal, por naturaleza. En vez de enojarte, en vez de irle arriba como quería yo, háblale del evangelio. Y me acuerdo que tuvimos una conversación y le dije, mira, te voy a decir claramente, ¿y estas palabras de dónde son? Dice, papá, me las enseñaron todas en la escuela, están buenísimas. Porque mira, yo se las digo así a la gente y la gente se ríe. Le dije, mijo, atiéndeme, son palabras que tú nunca has escuchado acá, ¿verdad? No son nuevas. Bien, no le agradan a Dios. No le agradan. ¿Cómo que no? No le agradan a Dios. Mira, te voy a explicar. Y ahí le empecé a hablar del evangelio y me acuerdo que fue así. Dios hizo así, con el evangelio. ¿Por qué? Porque ya sea un matrimonio, ya sea una familia, ya sea un problema con un hijo, ya sea un problema personal, ya sea cualquier tipo de problema, nunca vas a salir de él si no es con el evangelio de Cristo Jesús. Por eso en vano era que ahora Pablo les empezara a explicar a todos estos hombres, de los epicúreos, de los estoicos, de los otros filósofos, acerca del principio vital del hombre, de dónde venimos, las preguntas esenciales y universales, a dónde vamos, quiénes somos. No, ellos habían meditado en eso mucho. Ahí los había, que habían meditado que todo el principio inicial de todas las cosas era el agua. Ahí habían filosofías de todo tipo. Pero echó mano de la única herramienta que produce salvación en la vida de las personas. Y eso es el evangelio. Y tú te puedes preguntar, bueno, ¿y por qué? 3 razones es lo que vamos a estudiar hoy. Por lo que el evangelio puede iluminar y transformar a una persona. Mira, Pablo era extremadamente celoso con esto. No quería gastar tiempo por gusto, quería administrar bien el tiempo. Cuando se enfrentó a estas personas, probablemente, hablando en términos filosóficos, ellos superaban a Pablo. Pablo había sido apedreado 4 veces, lo habían tirado por una canasta, los judíos no lo querían, tampoco lo querían los griegos. Aquello era tremendo, pero estos hombres toda su vida habían pensado y habían expresado su pensamiento. Así que competir con esta gente era muy difícil. Convencerlo era imposible.
la única manera que se podía trabajar con esta gente era presentarle el Evangelio de Dios. Por eso, si estás pasando por un problema con un esposo, con una esposa, con un hijo, con el trabajo, con alguna situación personal de algo, mi recomendación es el Evangelio de Dios. Proponte, voy a evangelizar a esta persona. Voy a hablarle del Evangelio de Dios, voy a mostrar el amor de Cristo, voy a mostrar el carácter de Dios, voy a hablarle del pecado, de la salvación, del sacrificio de Jesús y voy a rogar para que Dios salve esta alma. Y es la única manera en que se van a resolver los problemas que uno tiene. Si el mundo hubiera hecho caso a Dios y en vez de crear comisiones y en vez de crear corporaciones para tratar de mejorar los problemas mundiales, en vez de hacer eso, se hubieran humillado delante de Dios, nuestra historia sería otra. Pero es que muchas veces estamos alejados de Dios. Ahora, 3 razones claras. La primera, porque el Evangelio devuelve a Dios su trascendencia y pone al hombre en su verdadero lugar. Miren cómo eran estas personas, ustedes lo saben. Estas personas no quería que se le escapara nada. Esto eran las cátedras de filosofía y de religión. Aquí no se podía escapar nada. ¿Qué significa esto? Ellos tenían un altar para cada dios. Y ellos ahí en Atenas tenían la representación de todos los dioses. No había nada nuevo que ellos no supieran. Y por si acaso se le olvidaba a algún dios, hicieron un altar y lo dejaron vacío y dijeron, bueno, este altar va a ser para el Dios que nosotros no conocemos. Así que si llega alguien aquí que no conocemos y dice que tiene un Dios, bueno, pues le decimos, ese es el altar de tuyo. Ahí agárrate de eso. Vamos a ir al versículo 22 al 25 de la palabra. Así nos vamos espabilando. 22 y 25. Capítulo 17. Dice la palabra de Dios. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pensando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. ¿Qué significa esto? Bueno, Pablo lo primero que hace acá, cuando se enfrenta con el Evangelio a estas personas, es llevar a estas personas a entender cuál era su condición y además que entendieran qué significa tener o adorar o conocer a Dios. Y aquí él deja cosas claras. Él dice, este Dios no necesita de ustedes, no lo pueden adorar a ustedes y tampoco lo pueden encerrar dentro de un templo. Y el problema es que aunque Pablo nos ha enseñado eso, muchas veces se nos ha olvidado. Porque muchas veces vivimos pensando que tenemos un Dios local en vez de un Dios universal. ¿Qué significa? Que muchas veces se nos olvida que cuando salimos de este lugar y nos vamos al trabajo, todavía estamos en la presencia de Dios. Que la adoración no es simplemente cantos aislados, momentáneos e intermitentes dentro de la iglesia. La adoración es un continuo estar delante de la presencia de Dios. Muchas veces pensamos que Dios está nada más circunscrito al templo. Soy cristiano cuando entro al templo, soy cristiano cuando estoy con los cristianos y después me imagino que Dios no está en más ningún lugar, que no es testigo de mis necesidades, que no es testigo de mis calamidades, que no es testigo de mis pecados, que no es testigo de nada de lo que vivo. Y eso es una irrealidad.
Es hora de que los cristianos entendamos correctamente el Evangelio. El Evangelio es Dios con nosotros, no Dios alrededor de nosotros, no es Dios cercano a nosotros, no es Dios para nosotros, es Dios con nosotros. Donde quiera que estás, Dios está contigo. Lo otro es, la religión en Atenas acostumbró a la gente a pensar que los dioses necesitaban los placeres que los hombres le proveían. Entonces, por ejemplo, si querían que hubiera prosperidad, ¿qué hacían? Buscaban una doncella y la sacrificaban. O Atenas, o a Diana, por ejemplo, en Éfeso, hicieron un templo, trajeron mujeres, las convirtieron en prostitutas, hicieron la prostitución sagrada y dijeron, de esta manera vamos a satisfacer a esta diosa y la ira de esta diosa no nos va a alcanzar. Pero Pablo está diciendo algo distinto. Pablo está diciendo, hey, Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita que tú seas cristiano, Él te ha hecho cristiano. Tú necesitas ser cristiano. Tú no vas a salvar a Dios, Dios te ha salvado a ti. El hombre sin Cristo no encuentra su propio lugar. Y esa es una realidad. Mira, cuando lees la Biblia y vas a Génesis 3, lo primero que te encuentras es que el hombre perdió su lugar. ¿Para dónde fue creado el hombre? ¿Dónde fue creado? ¿Para vivir dónde? En el paraíso, en el Edén. Después que pecó, ¿qué hizo Dios? Lo sacó de su lugar. Y el hombre no encuentra su lugar hasta que no encuentre a Dios. ¿Tú no te has dado cuenta que hay gente por ahí buscando la iglesia perfecta? Buscándose al pastor perfecto, al hermano perfecto, a las alabanzas perfectas. Encuéntrate con Dios y vas a encontrar tu lugar. Donde quiera que estés, si no tienes a Dios, todavía estás vacío. Esa es una realidad. Esa es una verdad. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la gente. Le está diciendo, bueno, ustedes quieren aquí muchos dioses, pero están tan vacíos, están en una oscuridad tan grande, ustedes presumen que tienen todo el conocimiento, pero ustedes nada saben, porque ustedes tienen un Dios aquí que ustedes no conocen y es el que le vengo a predicar. Y este Dios ni lo pueden poner ahí en el altar, ni lo pueden adorar por las manos suyas. Este es un Dios que no necesita nada de lo que ustedes están haciendo acá. Y eso es el principio fundamental del Evangelio, entender la trascendencia de Dios y lo temporal del hombre. Hasta que nosotros no entendamos que somos pecadores, que necesitamos a Dios, que necesitamos a Jesús, que necesitamos el perdón de Dios, que incluso habiendo entregado tu vida a Jesús, necesitas de Él todos los días, necesitas arrepentirte, necesitas la comunión con Él. Hasta que no entiendas eso, no vas a encontrar tu lugar, no lo vas a encontrar. Te vas a sentir mal aquí, te vas a sentir mal allá, te vas a sentir mal acullá, te vas a sentir mal en la humanidad. ¿Sabes qué? Desde que nos fuimos del Edén nos hemos sentido mal. Los únicos que nos hemos sentido bien son los que nos hemos encontrado con Jesús, porque Jesús nos dijo, voy a preparar morada para ustedes. Para donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Te vas a sentir incómodo en la casa? ¿Te vas a sentir incómodo en el trabajo? ¿Te vas a sentir incómodo en la iglesia? ¿Te vas a sentir incómodo? ¿Te vas a sentir incómodo donde sea? Porque el único lugar donde tú estás creado para estar y estar bien es con Jesús. Por eso una y otra vez te digo, lee la Biblia, busca la oración, ayuda a tu familia, busquen de Dios, porque es el único lugar donde ustedes van a estar bien. ¿Sabes por qué? Bueno, aquí lo dice Apocalipsis 21. Porque donde está Dios no hay llanto, no hay clamor, no hay tristeza, no hay depresión, no hay engaño, no hay nada. Está solo Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué cosa hay? Hay libertad del pecado. Entonces eso es importante. Hasta que el hombre no encuentre su lugar, no va a estar bien. Y otra cosa, necesitas conocer quién es Dios.
Y el evangelio comienza precisamente por ahí. Por alguna razón, mi hermana, que no me imagino, cambiamos el evangelio. Le empezamos a predicar a la gente y a decirle que el amor de Dios, que Dios, empezamos a predicar a un Dios que estaba sentado ahí en un palacio con una barba amplia, aburridísimo, necesitaba de que la gente fuera y lo adorara. Y que de pronto entonces le decíamos a la gente, ¿tú quieres adorar a Dios? Porque Él te quiere salvar, Él quiere hacer las cosas nuevas en tu vida, tú quieres adorar. Entonces tú decías, no sé chicos, no sé, porque es que se ve tan aburrido Dios. Mira esto, mira para esto. Estas son las cosas que yo me vuelvo loco a mí, ¿no? Empezamos así a decirle a la gente. Empezó, no quiero criticar, empezó Billy Graham a decir, ven, ¿cuántos tienen ahí? Y todo el mundo, sí, nosotros somos cristianos. Ah, sí, está bien, ustedes son católicos, bueno, voy a ir para la iglesia católica. ¿Y ustedes qué son? Mormones, bueno, para la iglesia mormona. ¿Y ustedes qué son? No son nada, bueno, pues vengan a la otra campaña. No discipularon, no enseñaron, no les hablaron de la palabra. Encima nos fajamos con Calvino. Digo, no, Calvino, el pobre Calvino, tiene una barba ahí que nos cae hasta mal, Calvino con su predestinación, con sus cosas, con sus locuras. Y entonces nos divorciamos de las verdades bíblicas. Nos divorciamos de la reforma. Hoy en día, increíblemente, las iglesias saludan Halloween en vez de la reforma. ¿Pero quién puede entender eso? ¿Quién puede entender eso? Alguien que me diga. Yo me imagino que ese día Dios está ahí mirando diciendo, vamos a volver loco a esta gente. Ahora tenemos el trauma ese que no sé de dónde lo sacamos, que si los conejos ponen huevos, que si vamos a recoger huevos el día de los conejos, que es el día del sacrificio de Cristo, los conejos, los huevos. ¿Pero qué huevo ni qué conejo? Los conejos no ponen huevos. Vaya, por ahí va a empezar. Como el día que Cristo es crucificado, nosotros vamos a ir a recoger conejos, huevos de los conejos. Oh, parece tonto. Pero ¿sabes qué hemos hecho los cristianos? Hemos dicho, el pastor nos critica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vestir a los hijos de superhéroes para que participen en Halloween, pero bueno, no tienen cicatrices, no tienen sangre, son superhéroes. ¿Pero qué superhéroe? ¿De Batman que está deprimido porque le mataron los padres? ¿De Superman que es adoptado, está traumatizado? ¿Pero qué superhéroe? ¿De cuál estamos hablando? ¿De uno que se pone verde porque la ira lo supera? Oye, ¿tú te imaginas eso? Que tú tengas un niño superhéroe que cuando tú lo regañas la ira lo supera, se te pone verde y te acaba con toda la casa. Es una locura. Eso es lo que tenemos en la casa, ¿eh? A eso es lo que estamos formando a los hijos nosotros. Y lo más triste es que tampoco se quieren parecer a los padres. No, ellos se quieren parecer a Popeye Marino, no sé a quién por allá, el capitán ese Jack Sparrow, se quiere parecer a cualquiera, pero no te quiere parecer a tu papá. Entonces, ¿qué ejemplo? ¿De dónde sacamos? Necesitamos volver al Evangelio. Necesitamos volver a la claridad del Evangelio. Necesitamos entender a Dios y aprender quién es Dios. Necesitamos llenarnos del conocimiento de Dios para entender quiénes somos, en qué lugar estamos y en qué lugar está Dios. ¿En qué lugar está Dios? Otra razón, porque el Evangelio revela a un Dios presente y personal. Esta es otra cosa que hace el Evangelio. Vamos a ir al versículo 26 al 28. A leer un poquito ahí. 26 al 28. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí mató a todos los filósofos. Primero porque le dijo, ustedes son igualitos a los mortales comunes, porque todos ellos se creían superiores por sus pensamientos, por sus escuelas, por sus cosas. Ustedes son igualitos. Encima de eso, Dios no solamente los hizo a todos igual, no solamente los puso en la misma condición en la tierra, sino que además prefijó el orden de los tiempos. Cada día está contado. Y encima de eso, los límites de cada uno está establecido.
Y fíjense lo que dice en el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Bueno, acá es algo interesante porque cuando el Evangelio revela a Dios, presente y personal, lo revela a través de Cristo Jesús. Por eso es que este episodio termina en una predicación acerca de la resurrección. ¿No te fijas que todo esto es una desembocadura? Si usted sigue leyendo, por ejemplo, usted sigue leyendo ahí, versículo 32, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, se burlaban y le dijeron, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, ¿qué le dijeron? Olvídate de eso, eso es imposible. No queremos saber de esto, esto es una bobería lo que está hablando este hombre. ¿Por qué creen ustedes que él está hablando de la resurrección? Porque está hablando de la mayor manifestación, de la mayor revelación que el hombre puede tener de Dios, que se llama Cristo Jesús. Y esto es importante porque esto puede marcar la diferencia. Porque hay muchos lugares donde la mayor revelación de Dios no es precisamente Cristo Jesús en la práctica. En la teoría sí. La teoría tú le preguntas a todos los cristianos y todos te dicen que la mayor revelación de Dios es Cristo Jesús. Pero en la práctica son las profecías, en la práctica son las conveniencias. En la práctica hay muchas cosas que te alejan del foco cristocéntrico. Y por si fuera poco, te enseñan la Biblia tan desenfocada que nunca Cristo es el centro de la palabra, ni de la experiencia, ni de lo que practicamos, ni de lo que hacemos. O sea, Cristo es como un personaje auxiliar dentro de la Biblia, cuando Cristo es el centro de todo el Evangelio. Cristo es el centro, su vida y sus enseñanzas mostraron amor incondicional y comprensión por la humanidad. Su muerte y resurrección es la clave que confirma la revelación de Dios al hombre, ofrece esperanza de salvación a todo aquel que cree. Y el Espíritu Santo, considerado un don de Dios, es el que guía a los creyentes a mayor revelación de Cristo. Porque eso es sencillo, la Biblia dice, Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya porque va a venir el Espíritu, el cual les revelará todas las cosas. Y lo redarguirá de justicia, de juicio. O sea, Él es quien ilumina nuestra interpretación de la palabra. Pero si nosotros leemos la palabra, ¿a qué nos acerca la palabra? A Cristo. Entonces, el ministerio fundamental del Espíritu Santo no es hacerte famoso, ni hacerte rico, ni hacerte amado por los demás. Es revelarte a Cristo. Es poner a Cristo en el centro de tu atención. Que la próxima vez que tú tengas una situación en tu casa, con quien sea, Cristo sea el testigo, Cristo sea el fundamento de todo lo que hacemos. ¿De qué manera? Sencillo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Yo te dímelo ahí cómo es. Nunca se me olvida porque Dios siempre me lo dice, me lo recuerda. Un libro que yo leí hace años. ¿Qué haría Jesús? Hace un tiempo lo compartí por el sitio de la iglesia, compartí ese libro. El libro lo que trata es cada vez que tú vayas a tener una situación en tu vida, cada vez que venga un pensamiento a tu mente, pregúntate solamente, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Ese solo? La respuesta a eso es lo que tienes que practicar. La respuesta es lo que tienes que practicar. Por ejemplo, Jesús tiene que ir a predicar a Nazaret, ¿no? Porque ya va a venir la última semana. Pero
Una gente le dice, me hace falta que me haga una cama doble. Porque es carpintero, ¿sí o no? Una cama doble. Pero se quiere ir para Nazaret a predicar, ¿no? El padre lo mandó a Nazaret a predicar. Pero le hace falta hacer una cama doble. Porque se quiere comprar, ¿no? Está así en un... ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haríamos nosotros? Bueno. ¿Qué haría Jesús? Es la pregunta. Así es sencillo. Es riguroso, es fuerte. Porque tú puedes decir, no, pero yo no soy Jesús. No, tú no eres Jesús. Tú estás siendo formado a la imagen de Jesús. No, pero yo no puedo. Yo sé que tú no puedes, pero el Espíritu Santo te lleva a hacerlo. ¿Ves? Así como funciona. Entonces es importante que nosotros acabamos de entender que el Evangelio revela a un Dios presente y personal que se llama Jesús. Y que si Jesús en el centro y el foco de nuestra vida, nada más tiene sentido. No funciona. No existe. No hay cambio, no hay transformación. Si Jesús en la ecuación, no hay cambio, no hay transformación, no existe nada. Jesús es el único que puede cambiarlo todo. Jesús. Jesús. Nada más. Por último, porque el Evangelio revela el único camino para la reconciliación con Dios. ¿Saben cuál es? El arrepentimiento. Vamos a leer la Biblia, ¿verdad? Vamos a leer la Biblia. 29 a 31. Dice el apóstol Pablo: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, o a escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Te voy a hablar claro. Te voy a hablar claro. Pablo no tenía mucho amor, ¿eh? ¿Sí o no? No tenía amor porque si esta predicación yo la llevo a cualquier lugar, la gente dice, esto lo que está bajando aquí es juicio, mi hermano. Sí. No se supone que estamos en la gracia, no se supone que estamos aquí en el amor y tremenda bendición y todos estos hermanos son buena gente, todo. ¿Qué haces hablando de estas cosas? Pablo era sin amor entonces. Porque fíjate, Pablo dice, Dios no necesita de ustedes. Dios no lo puedes meter en un altar. Dios es el que ha prefijado los tiempos, el que lo dirige todo. Es extremadamente soberano, completamente soberano. Encima, quiere arrepentimiento. Y por si fuera poco le dice, porque además creó y ha prefijado un momento donde baja el juicio. Entonces, cuando yo oigo esa predicación, digo, me voy de esta iglesia. Le digo a Pablo, mira, mi hermano, no. No, porque no vamos a poder pagar la renta de la iglesia. Pues nos vamos a quedar sin gente aquí porque tú lo que estás hablando aquí es de juicio. ¿Verdad que hay por ahí lugares que son así? Yo he ido a predicar, por ejemplo, me han dicho, no hable aquí mucho de, mira, ahora mismo estamos pasando por un problema aquí que la pianista se fajó con el del coro y el del coro tenía no sé qué. No hables de estas cosas, pues se enciende esto aquí y no me cuadra. Por eso ya no voy a predicar en ninguna parte. Ya le digo a la gente, no me invite a predicar. Ya, si yo con lo que tengo es mucho. Si yo me tengo que predicar a mí y a mi gente, ¿yo para qué quiero predicar más lugares? Si Dios sabe mi muchacho, Dios me conoce, ¿para qué? Porque ese es el problema. Que muchas veces no estamos tan equivocados que pensamos que la disciplina no es amor. Pensamos que la disciplina va por una vía y el amor va por otro. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a la predicación de Pablo, de Pedro, de Jesús y de lo que la Biblia enseña, la disciplina es amor. Es amor. Completamente amor. Y fíjense, dice, me llama la atención, dice, por cuanto ha establecido, verso 31, ustedes lo pueden marcar ahí, un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, ¿se acuerdan que en el segundo punto dije,
La mayor revelación de Dios es Jesucristo. Ahora les dice, oye, el amor de Dios es tan grande que nos va a partir los huesos todos aquí si no nos arrepentimos. Porque sabes que llamar al arrepentimiento es un gesto de amor. Yo estaba explicando en el viernes, que les recomiendo que todos los que puedan que vengan el viernes, porque así se pueden enterar de más cosas de la Biblia. Mira, el viernes yo estaba explicando esto. Yo decía, mira, si nosotros estudiamos la Biblia desde el principio, mira esto, Jacob, del principio. Lo primero que te habla es el diablo, ¿no? El diablo, qué sé yo. Isaías 14, Ezequiel 28, dice que el diablo pecó antes de que el mundo fuera creado. Eso fue en otro momento. Después viene Adán y Eva, ¿va? La historia. No sabemos el intervalo que hay entre el pecado del diablo y la expulsión de los demonios y la creación de Adán y Eva. ¿Qué significa eso? Cuando el diablo pecó y pecaron los demonios, ¿qué hizo Dios? Los condenó y los expulsó. Mostró Dios amor, mostró Dios misericordia. Dios se hizo como un ángel para rescatar a los ángeles. No. Lo que hizo fue quitarlos a todos, expulsarlos a todos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios, ¿de qué tipo? Justo. Pero nosotros somos una criatura que dejó a los ángeles con la boca abierta. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, dice la Biblia que los ángeles estaban mirando y diciendo, ¿qué es esto? ¿Quiénes son esta gente? Del polvo de la tierra. Uf. Sopló aliento de vida, dice la Biblia. Hubo vida. El día que pecaron, ¿qué fue lo que pensaron los ángeles? ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios hizo cosas en el Edén que nunca los ángeles habían visto. Hizo un Edén, hizo un huerto para que el hombre viviera. Y después de haber pecado, le dio pieles para vestirlos. Y le dio una promesa de salvación. Y ese día los ángeles se quedaron impactados porque ellos nunca habían visto a un Dios de amor y misericordia. Ellos solo conocían a un Dios de justicia. Si Cristo no hubiera venido, porque dice la Biblia que Cristo fue antes de la fundación del mundo. Si Cristo no hubiera venido, nunca se hubiera conocido en el universo a un Dios de amor y de misericordia. Solo se hubiera conocido a un Dios justo. A un Dios justo. ¿Qué cosa es la justicia? La paga del pecado es la muerte. Hoy lo que mereces. El diablo pecó, lo que merece. Los ángeles lo que merecen. Pero cuando los hombres pecaron, Dios hizo una cosa, que el universo completo. Por eso es que dice la palabra que los ángeles nos ayudan y Dios los tiene como ministros a nuestro favor. Anhelan, dice, las cosas nuestras. Dice la Biblia que nosotros en un momento futuro juzgaremos ángeles. Porque es que lo que Dios mostró a través de nosotros nunca se había conocido en el universo. Y fíjense si fue grande ese amor. Y fíjense si fue extremadamente nuevo para todo lo que estaba creado. Si vas a Filipenses, el día que pasó lo que dice Filipenses, ahí los ángeles así se quedaron fríos. Dice, y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Siendo obediente hasta la muerte. ¿Sabes qué hizo Dios? Se dio a sí mismo en amor por su creación, algo que los ángeles nunca habían visto.
Por eso es importante el arrepentimiento, porque es una bendición de Dios que no tiene ninguna otra criatura creada. No existe. No hay un pasaje de la Biblia que le diga al diablo, arrepiéntete. No. No hay un pasaje de la Biblia que le diga a los demonios, arrepiéntanse. No. El arrepentimiento es una bendición reservada para el pueblo de Dios. Y por eso Pablo, viendo que esas personas estaban en tinieblas, dijo, Dios ha mandado a todo hombre que se arrepienta. Nos conviene arrepentirnos. Nos conviene ponernos en manos de Dios. En resumen, el arrepentimiento es un proceso vital que refleja un cambio interno profundo y una disposición a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero concluir, que estoy en tiempo, estoy luchando con el tiempo. En esta conclusión, quiero destacar la importancia de arrepentirnos de la idolatría y buscar a Dios, reconociendo su grandeza y soberanía. Es crucial enfatizar que todos somos hijos de Dios y que Él espera que nos acerquemos a Él con fe y con obediencia. El llamado en esta tarde para todos nosotros es arrepentirnos una y otra vez. La conclusión del sermón debe ser una llamada a la acción, invitando a los oyentes a tomar una decisión de seguir a Cristo, a vivir una vida que honre a Dios, reconociendo su soberanía y buscando su gracia. Eso suena intrincado, pero eso es sencillo. Pregúntate, ¿qué haría Dios en tu lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Ya? ¿Tú quieres cumplir todo eso que dice ahí? Eso está complicado, eso tiene unas palabras tremendas. Dice, ¿cómo que dice? Seguir a Cristo, vivir una vida que honre a Dios, reconociendo la soberanía, buscando su gracia. Eso parece como que estás en un, ¿cómo es? Una cosa celestial. No, pero eso es muy sencillo. Eso es, cada vez que vayas a hacer algo, pregúntate, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Ya? ¿Qué haría Jesús? Ese es el camino. Vamos a tener un momento de oración y vamos a dar gracias a Dios porque una vez más el Señor nos permite y aprendemos acerca del arrepentimiento. Que Dios permita que no caiga estas palabras del Señor en saco vacío, en saco roto, sino que tengamos en mente que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Ven, Juan, para que tengas un momento de oración y ora por la iglesia. Vamos a tener un momento de oración. Amado Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Señor, por habernos permitido escuchar tu santa bendita palabra. Que todo lo que se haya dicho por medio de nuestro hermano sea para que nos pongamos a cuenta contigo. Si hemos pecado, Señor, perdónanos. Si te hemos ofendido, de hecho te ofendemos todos los días, Señor, con alguna cosa. Te pido que nos perdones y nos restaures de nuevamente, Señor. Y que nos levantes con tu misericordia, Padre Celestial. Y que todo lo que falta por hacer en este servicio, Señor, sea de bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.